Quiero iniciar con una expresión que escuché de alguien, y él decía que debemos de creer en todos los milagros que el Señor hizo y que seguirá haciendo. Dice, tanto los pequeños como los grandes. Oiga bien, inicia por lo pequeño y dice, bueno, el Señor caminó sobre las aguas, levantó los paralíticos, le devolvió la vista a los ciegos, sanó a los enfermos de diversas enfermedades, valga la redundancia, y resucitó muertos. Y salta uno y pregunta, ¿y cuáles son los grandes? Bueno, el milagro más grande que puede existir somos usted y yo, que portamos el Espíritu del Señor como una obra de transformación cuando lo recibimos en nuestras vidas. Lo voy a repetir. El milagro más grande que puede recibir todo ser humano es nacer de nuevo como una obra del Espíritu que transforma nuestra vida y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. En otras palabras, nos traslada del reino de esclavitud al reino de libertad. De huérfano sin padre a hijo y heredero juntamente con Cristo. Por lo tanto, el milagro más grande que un ser humano puede recibir es nacer de nuevo. Y ese es el tema que quiero recordarle en esta noche. Porque así como el Señor le dijo a Nicodemo, es una necesidad para nosotros entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo. Es necesario. Para nosotros poder entrar en este reino, tiene que ser por medio del Espíritu. No tiene que ver con nada intelectual. Y quiero crear un contexto porque esto está conectado con lo que he venido compartiendo hace varias semanas, refiriéndome a lo que es el padecimiento, y luego hablamos del testimonio. Les recuerdo que el padecimiento es una respuesta espiritual al privilegio divino, óigame bien, por ser hallados merecedores de padecer afrenta o vergüenza. Recuerden que le dieron 39 latigazos a los apóstoles en Hechos 5:41 por padecer por causa del nombre de Cristo. Los apóstoles hablaban del Señor y como resultado le daban una golpeada. Y ellos sentían gozo porque le daban golpe. Pero este gozo era una respuesta espiritual al privilegio divino que el Señor le otorgaba de padecer vergüenza o de pasar vergüenza, porque el azote era una vergüenza pública por causa de anunciar el evangelio de Cristo. Y les recuerdo que la palabra testimonio viene de la palabra mártir, que tiene que ver con no tan solo testificar con palabras, sino con nuestra propia vida. Los apóstoles entregaron su vida por causa del evangelio de Cristo o por causa del mensaje. Y como resultado forjaron un testimonio que hoy usted y yo podemos avalar la obra del Espíritu en cada uno de ellos. Hoy usted y yo podemos hablar de la vida de Esteban sin ningún tipo de problema. Como Esteban, cuando lo estaban apedreando y estaba muriendo, se identifica con el maestro diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero miramos muchísimo ejemplo de testimonio o muchísima evidencia que son un testimonio de lo que han sido hombres y mujeres en toda la existencia de la iglesia, que nosotros podemos tomarlo como ejemplo o podemos identificar realmente que han nacido de Dios, porque el poder que emana de ellos
y que lo mantiene de pie bajo cualquier circunstancia y que produce gozo, es evidente como una obra del Espíritu. Y realmente, mis amados, lo que nos hace diferente al mundo es que las circunstancias o los acontecimientos que pueden llegar a nuestra vida, usted y yo lo enfrentamos con esperanza, pero no estamos ajenos a enfermarnos, a padecer un sinnúmero de situaciones como todo lo demás. Lo único de diferente es que usted y yo tenemos esperanza. Tenemos esperanza en Cristo, tenemos seguridad en Él. Pero no obstante, hay un poder interno que emana desde lo más profundo de nuestro interior, que no proviene de nosotros mismos, sino que proviene del Espíritu de Cristo, que ahora mora en nosotros cuando lo recibimos y como una obra del Espíritu hemos nacido de nuevo. Esto no se trata de fuerza humana, porque nosotros miramos la vida de los apóstoles y de todo aquel que ha servido y que ha testificado de Cristo, aún con su propia vida, desde el primer siglo o antes de la iglesia hacer presencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos a David, vemos a Moisés, vemos a Abraham, a Noé, a José. Vemos un sinnúmero de personas que testificaron, que dieron evidencia del poder de Dios por medio de ellos. Esa es la realidad, mis amados. Este poder no proviene de nosotros, proviene de Dios en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios con nosotros; en el Nuevo, Dios en nosotros como la fuente de poder que nos mantiene de pie bajo cualquier circunstancia y nos mantiene caminando firmemente hacia el llamamiento supremo, que es la plenitud de la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Así que, mis amados, es muy importante entender todas estas realidades. Y el Señor fue muy claro cuando habló con Nicodemo. Pero para contextualizar lo que hemos estado hablando, recuerden que la última cita bíblica que utilicé para hablar del testimonio fue Hechos 1:8, que dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Agarre eso bien, por favor. Se lo voy a repetir. Pero recibiréis poder. Agarre la palabra poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos, que esa fue la última porción que compartimos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le dijo a los discípulos que cuando viniera sobre ellos el Espíritu, entonces ellos tendrían poder para ser testigo, para entregar su vida por la causa. En otras palabras, con la venida del Espíritu, los apóstoles que eran fluctuantes, que eran de doble ánimo, que hoy decían una cosa y mañana otra, los apóstoles que tenían una mirada puesta en lo terrenal, porque para los apóstoles y para todo Jerusalén, el Mesías era un líder político que venía a restaurar el reino de Israel. No miraban a Jesús como alguien que venía a establecer un reino espiritual o que tenía un enfoque en esta realidad. Ellos no lo miraban de esa forma. Ellos miraban a Jesús como alguien que le iba a restituir todas las posesiones materiales que ellos tenían. Esto les suena a algo. Y quizás, como les conté la otra vez, personas que no conocen del Señor, porque nosotros por la gracia de Él estamos conscientes de que nosotros no estamos aferrados a las cosas materiales, aunque son un medio de desenvolvimiento en el ambiente que nos encontramos, pero no es el ancla donde nosotros estamos sostenidos, porque todo eso es pasajero. Usted y yo estamos anclados en lo eterno. Nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Esa es nuestra realidad. Pero la gente, cuando no tiene el Espíritu del Señor, por eso el Señor mismo, valga la redundancia, le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, o en otra palabra, te es necesario recibir al Espíritu para ser transformado y operar en poder. Cuando la gente no ha nacido de Dios, tiende a tener un enfoque en lo terrenal, en lo material y en lo pasajero. Pero a diferencia de nosotros, estamos anclados en lo eterno. Este poder no proviene de nosotros, sino del Espíritu de nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Según la Escritura, es la obra sobrenatural mediante la cual Dios da vida espiritual al ser humano muerto en sus delitos y pecados. Según Efesios, en su capítulo 2, a partir del verso 1. Es el acto por el cual una persona es regenerada por el Espíritu Santo, recibiendo una nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo. Por eso el Señor le dice a los discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder. Y esta palabra poder tiene que ver, escúchame bien, con fuerza interna, poder milagroso, capacidad, habilidad para realizar algo. Se refiere tanto al poder en acción como a la potencia residente. Lo voy a repetir. Se refiere tanto al poder en acción como al poder que reside. En otras palabras, la expresión en lo natural o en el ambiente que no encontramos proviene de una fuente interna que se llama el Espíritu de Cristo en nosotros. El nuevo nacimiento, mis amados, es el resultado de escuchar la palabra de gracia del Evangelio de nuestro Señor y Salvador como testimonio. Recuerden que le hablé de que para mí el apóstol Pablo recibió el primer flechazo cuando pudo apreciar con sus propios ojos cómo Esteban se mantuvo firme en lo que profesaba creer. No tan solo lo proclamó con sus palabras, sino que su vida fue un aval para forjar el testimonio de lo que él decía que realmente creía. El apóstol Pablo, al escuchar a este hombre, fue convencido por el Espíritu. Y les recuerdo que la furia del apóstol Pablo al perseguir los cristianos, yo imaginándome que era el resultado de no poder entender cómo alguien que estaba siendo apedreado podía despojarse de su vida sin rehúso alguno, sin oposición alguna, y no obstante eso, que pronuncia las palabras: Señor, no le tomes en cuenta de que me están matando. Qué chulo. Eso es muy simple. Pero el ser humano natural por instinto se aferra a la preservación de la vida. Naturalmente todo ser humano se aferra a preservar, a conservar la vida bajo cualquier circunstancia. Pero desde el plano espiritual, la vida natural para los apóstoles simple y llanamente era un boleto para entrar en la plenitud de la vida eterna. Lo voy a repetir de nuevo. Para los apóstoles,
la partida o la separación de este cuerpo, porque la palabra muerte tiene que ver con separación, no con un cesar de existir. Para los apóstoles, la separación de este cuerpo natural de materia y la parte espiritual era una oportunidad para entrar en la plenitud del reposo en Cristo Jesús y aguardar hasta la manifestación del día del Señor, en el cual Él vendrá a establecer su reino y a restaurar todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Ajá, Pablo. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Que para ti el vivir es Cristo. Pablo estaba diciendo, bueno, todo lo que yo hago está enfocado o es producido por Cristo en mí. Cristo, mi vida es un recipiente por el cual Cristo se expresa. Pero si yo muero, si yo parto de este ambiente, eso es muchísimo mejor para mí. Por lo tanto, los apóstoles no temían a la separación del cuerpo y de la parte espiritual, refiriéndome al alma y al espíritu, porque Pablo y los demás apóstoles estaban conscientes de la resurrección de los muertos, porque vieron a Cristo resucitado y que Cristo mismo había prometido un cuerpo glorificado, tal y como el que él portaba. Por lo tanto, los apóstoles, al salir de este cuerpo que nosotros le llamamos muerte, que tiene que ver con separación, lo que estaban viendo era la oportunidad de disfrutar de la plenitud de la vida eterna que habían recibido por estar vinculado a Cristo. Ahora los apóstoles salían del padecimiento y no era que andaban corriendo. No, porque ellos por el Espíritu padecían todo este tipo de cosas, pero le producía gozo. No era que ellos querían salir, porque dice Pablo, bueno, por casa de ustedes me gustaría estar aquí. Ellos no querían salir corriendo, pero si no evitamos los 39 azotes también no sería malo. Eso yo entiendo que los apóstoles quizás estaban pensando. Si ya yo dejo de que me apedreen, de que me estén azotando, de que me estén metiendo en cárcel, de que me estén persiguiendo, bueno, pues ya sería mucho mejor. He peleado la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera que me diste. O sea, esa es la realidad, que los apóstoles realmente miraban la muerte y todo ese tipo de cosas, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos y era la fuente de poder que le permitía testificar y mantenerse de pie bajo cualquier circunstancia. Entonces, nacemos de nuevo como una obra del Espíritu por medio de la palabra. La palabra y el testimonio de nuestra vida trae convicción. Y cuando nosotros entonces nos aferramos a la provisión divina y recibimos el regalo que Dios nos está otorgando, somos transformados por el poder del Espíritu Santo. No mejorado. Escuchen bien, mis amados, no mejorado, porque recuerden que hemos hablado de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Recuerden que hablamos que nuestra identidad en Cristo tiene que ver con muerte al viejo hombre, resurrección al nuevo hombre, muerte y resurrección y glorificación. Lo voy a repetir. Al identificarnos con Cristo tenemos 3 puntos principales: muerte al viejo hombre, resurrección al nuevo hombre y glorificación futura, que tiene que ver con un cuerpo nuevo y un alma regenerada moralmente, espiritualmente hablando. Al identificarnos con Cristo, ¿verdad?, tenemos estos puntos. Por eso, al nacer de nuevo, al ser sumergido por el Espíritu en Cristo, nosotros somos transformados en una nueva creación. Esta identidad con Cristo nos saca de Adán, porque usted y yo estábamos identificados con Adán. ¿Cómo así? Bueno, como usted y yo heredamos una naturaleza pecaminosa.
El problema está que usted y yo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ahí estábamos usted y yo, en Adán y Eva, como los primeros padres de toda la humanidad. Todos los que nacen de Adán, nacen portadores de una naturaleza pecaminosa. No con un pecado original como yo he escuchado por ahí, no, eso es otra cosa. La naturaleza es la expresión de la vida. Por lo tanto, mientras usted y yo estamos inconscientes en la etapa de la inocencia, que es la de los niños, ahora los niños yo creo que ya a los 3 años son un problema. Va a haber que reformar ese estado inconsciente, porque estos muchachos a los 3 años ya son Biblia. Antes eso era a los 8, pero yo creo que eso vamos a tener que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo ya. Ya ellos a los 3 años son un problema. Entonces el estado inocente, esta naturaleza se expresa. Por eso es que los niños, nosotros no le enseñamos lo malo, le enseñamos lo bueno. Y sin darnos cuenta salen con una palabrota que usted dice, ¿de dónde fue que la sacó? ¿Y quién le enseñó eso? Y esa conducta, ¿quién te enseñó a ser manipulador? ¿Cómo rayo tú puedes expresarte de esa forma si eso tú no lo has visto de ninguno de nosotros, haciéndome pasar vergüenza? Porque eso es lo que uno dice. Estos muchachos que le hacen pasar esa vergüenza a uno. Y uno dice, pero ¿y cómo rayo este muchacho que no se le está enseñando eso, ahora me hace pasar esta vergüenza? Porque ¿qué es lo que va a decir la gente? El problema es que eso es una expresión natural del ser humano que proviene de Adán. Esa es una expresión natural. ¿Y qué usted hace? Usted trata de enseñarlo, usted trata de educarlo, pero como hemos hablado en otra ocasión, se le sale el mono. Porque es una expresión natural. Entonces nosotros, cuando hablamos de nacer de nuevo, no estamos hablando de una mejora moral. No estamos hablando de ir a Infotec a coger un curso de etiqueta y protocolo y de ética y de todo milética. No se está hablando de eso. No se está hablando de que ahora usted viene acá para educar esa naturaleza que proviene de Adán. Para usted aprender hábitos cristianos. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, aunque finjamos ser oveja, lamentablemente somos lobo. Es muy serio y necesario nacer de nuevo. Porque el no nacer de nuevo, por más que nos esforcemos y tratemos de educarnos, no nos da acceso a operar conforme a la voluntad de Dios y mucho menos a ser hijos de Dios. Porque lo que nos identifica como hijos e hijas de Dios es que portamos el Espíritu de Cristo por medio de la transformación que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Entonces no es una mejora moral, es una transformación. De allí la introducción, que el mayor milagro que un ser humano puede recibir es nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, Cristo no ha hecho morada en él. Y si Cristo no ha hecho morada en él, como la fuente de donde emana el poder para testificar y para mantenernos de pie dentro de los padecimientos que nos acontecen en la vida, mis amados, a la corta o a la larga, nos desplomaremos. Por más que lo intentemos con nuestra fuerza, es imposible. No difícil, mis amados, es imposible porque el cuerpo se desgasta, las fuerzas se acaban, los motivos naturales se terminan. Porque cuando no hemos nacido de nuevo, tenemos que tener un motivo para hacer lo que hacemos. Si no hay algo que me motive o que me provea algún beneficio, no voy a seguir caminando. Algún día me detendré. Si no nazco de nuevo y sigo haciendo las cosas por mis fuerzas,
Cada día que pasa me sentiré más cansado. Cada día que pasa sentiré que se me va el deseo, el amor, la fuerza por servir en la casa de fe, por proclamar a Cristo, por anunciar las buenas nuevas, por vivir a Cristo, porque las almas se salven, porque la gente conozcan al Señor. Cada día que pasa, ese fuego intenso producido por una motivación natural va a desaparecer. Pero el que ha nacido de nuevo, hay un poder interno que, óigame bien, que es la fuente donde emana todo cuanto usted necesita para mantenerse de pie bajo cualquier circunstancia. Y según va pasando los años, encontrarle sabor al evangelio de la gracia, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mientras van pasando los años, cuando usted ha nacido de nuevo, el amor va creciendo y va creciendo y va aumentando y va aumentando, y todo le sabe bueno, y lo que le sabía bueno ahora le sabe mejor. Cuando usted escucha hablar de Juan 3:16, que se lo sabe hasta los muchachitos, usted dice, pero qué glorioso. Oiga, los niños se saben Juan 3:16 y nosotros lo escuchamos y lo leemos, y ya eso no nos sabe a nada. Es a nada que no sabe. Pero escuche bien, ahora por el Espíritu. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque ha rechazado al Hijo de Dios, que es el único medio de salvación. Usted está escuchando por el Espíritu el poder de esa palabra. Pero ya eso, según va pasando el tiempo, si no hemos nacido de nuevo, ya no nos sabe a nada. Una de las evidencias del que ha nacido de nuevo es que ama. El que ha nacido de nuevo, el amor genuino lo caracteriza. No el amor fingido, según Primera de Juan, a partir del capítulo 4, verso 7. Ama con un amor sincero. Ama a Dios y a sus hermanos. Pero este amor con el que Dios no ama y con el que yo debo de amar a mi hermano es un amor incondicional. No porque mi hermano se lo merezca. Agarren esto. Yo no amo a mi hermano porque mi hermano se lo merezca. Es porque es naturalmente hablando una expresión de Cristo por medio de mí. Porque si mi amor hacia mi hermano depende de si él me agrada con lo que hace o cómo vive, ese sería un problema. Amáramos poco. Pero Cristo nos amó incondicionalmente, sin importar la condición en la que usted y yo nos encontrábamos. Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, la evidencia de que usted ha nacido de nuevo, o la primera, es que usted ama como Cristo amó, incondicionalmente a su hermano. Habemos hermanos que todavía somos niños, algunos adolescentes, algunos jóvenes adultos, algunos ya maduros, algunos ancianos. Pero yo tengo que amar al niño como amar al anciano. No disfrutar de sus virtudes y rechazar sus defectos. No, yo debo de amarlo con sus defectos y virtudes. Y ser, como nos han enseñado en otras ocasiones, y ser un bastón para sostenerlo en sus debilidades
y ayudarlo a crecer hasta la plenitud de Cristo. Esa es una de las evidencias del que ha nacido de nuevo. También tenemos la victoria sobre el pecado. No es un practicante del pecado. Deseo de obedecer la palabra de Dios. Perseverancia en la fe y testimonio del Espíritu del Señor. El Espíritu mismo, según Romanos 8:16, da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. El Espíritu del Señor que mora en usted le da testimonio si usted ha nacido de Dios o no ha nacido de Dios. El amor es una de las primeras características. Ahora bien, estas dos palabras, poder y nuevo nacimiento, el apóstol Pablo utiliza en sus cartas una expresión para traer mayor luz de lo que Cristo quiso decir realmente cuando le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Óigame bien. Cuando le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, y luego cuando le dice a los apóstoles que para ser testigo tendrían que recibir al Espíritu Santo como el medio del poder. Escuche bien, Pablo utiliza una expresión para hablar de esta realidad. Cristo en nosotros. No sé si recuerdan que anteriormente le hablé de lo que tenía que ver con estar en Cristo. No sé si recuerdan que le hablé de esa preposición. Y la preposición de estar en Cristo tiene que ver con identidad. Pero cuando el apóstol Pablo habla de la expresión Cristo en nosotros, se está refiriendo a la fuente de donde emana el poder para mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia. Cristo le dijo a los discípulos que cuando recibieran el Espíritu Santo, entonces podrían hacer uso del poder para testificar. Pero Pablo, para aclarar este asunto, lo que está diciendo es, en simple palabra, que Cristo es quien se expresa por medio de nuestra vida. Escúchelo bien. Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, para tú poder hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de reino, estamos hablando de que la voluntad de quien gobierna es expresada por quienes habitan en ese territorio. En otras palabras, el rey, todo lo que él siente, el orden, la ley, su voluntad, todo cuanto el rey concibe, le es comunicado al pueblo y el pueblo se sujeta voluntariamente o obligatoriamente, en el caso de Cristo voluntaria, a la voluntad del rey. Cristo le dice a Nicodemo, para tú, óyeme bien, entrar en el reino, para tú ser gobernado por Dios, conocer su voluntad y expresar la misma con poder y gloria, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces Pablo le dice, óigame bien, el nuevo nacimiento es una obra, como le dije ahorita, es una regeneración del espíritu. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo contrata esto? Pablo dice, Cristo en nosotros está describiendo la realidad y el resultado de ese nuevo nacimiento. No se trata de una expresión mística vacía, sino de una transformación interna donde Cristo, por el Espíritu, viene a habitar en el creyente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, como dice Romano. Pablo ve el nuevo nacimiento como la vida de Cristo impartida al creyente por medio del Espíritu Santo. Así que
El nacer de nuevo equivale a recibir a Cristo en nosotros. Cristo ahora es la fuente que emana del interior del creyente. Cuando habla de poder, el apóstol Pablo utiliza la expresión Cristo en nosotros, escuchen bien, para referirse. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, es Cristo mismo quien viene a habitar en él por medio del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo según la teología paulina, para que Cristo habite por la fe en vosotros. La venida del Espíritu Santo es la venida de Cristo a habitar internamente. La presencia de Cristo en nosotros trae también poder para testificar y para vivir una vida firme conforme a la voluntad de nuestro Señor. Cuando Pablo habla de en Cristo, como le explicaba, está refiriéndose a lo que tiene que ver con nuestra identidad en el Señor. El nuevo nacimiento es el inicio de la vida de Dios en el hombre, el poder del Espíritu, la capacidad la capacidad divina para vivir y testificar en medio de todo. Es la presencia personal de Cristo en el corazón del creyente. Por lo tanto, si Cristo en nosotros incluye tanto la regeneración del nuevo nacimiento como el empoderamiento del Espíritu Santo, y ambas realidades son inseparables en la vida cristiana, ¿qué quería decir Cristo con el nuevo nacimiento? ¿Y qué realmente o cómo lo miraba el apóstol Pablo en todos sus escritos? Cuando Pablo miraba a los apóstoles, a los discípulos, no lo estaba mirando a ellos. Por eso dice en 2 de Corintios 5, 15 y 16, si a Juan Carlos ustedes lo conocían según la carne, ya ustedes no lo conocen así. Es más, dice Pablo, si a Cristo ustedes lo conocían según la carne, ya ustedes no lo conocen así. Porque ahora el poder de Dios reside en nosotros, porque Cristo al nacer de nuevo lo que hizo fue como una garantía que se introdujo en nosotros como el medio de expresión para mantenernos de pie bajo cualquier circunstancia. Número 2, para que haya una garantía eterna sobre el creyente. Y número 3, para que en los postreros días usted y yo podamos ser glorificados. Y aquí se cae todo esfuerzo humano. Porque nosotros pensamos, mis amados, que con nuestra fuerza nosotros podemos hacer la obra de Dios, que con nuestra fuerza nosotros podemos mantenernos de pie, que con nuestra fuerza nosotros podemos servir en la casa del Señor. Y cuando yo me pongo a meditar en mi vida, que le he comentado de esto en otra ocasión, como muchísimas veces se me acaban la fuerza, el enemigo trae confusión a mi mente. Yo espero en el Señor que a ustedes no les pase eso. ¿Cómo yo? Porque es una lucha constante, mis amados. ¿Cómo yo a diario recibo ese dardo que me quiere impulsar a tirar la toalla? Y que me quiere llevar entonces, una, a tirar la toalla, otra, a cortarle pedazo a la cruz y alivianar el evangelio de Cristo.
Porque humanamente hablando, se nos agotan la fuerza. Cuando usted tiene que trabajar como llegamos nosotros, por ejemplo, bueno, hoy yo me escondí. Hoy me la escondí a los clientes. Pero como llegamos nosotros de trabajar cansados, con aflicciones, con un sinnúmero de cosas, miércoles, los domingos, cuando nos azota ese cansancio de toda la semana, que suena esa alarma, uno dice, Dios mío. Ay. Eso es lo que estamos, ¿verdad? Que creemos que tenemos salud, pero tenemos nuestro apóstol y muchas personas que padecen alguna. Y nosotros comenzamos a ser atacados en la mente y a recordarnos ese agotamiento físico y quizá pasar factura de las actividades, por ejemplo, los muchachos que cantan, el ensayo, las reuniones, los estudios bíblicos, los trabajos, todas esas cosas. Nosotros que quizás tenemos otras responsabilidades aparte del servicio, el estudio, el que predica, mis amados, miren, no es porque yo predico, pero nunca dejen de orar por el que predica, por los pastores, por los líderes. Mis amados, el que predica, el que es heraldo del Señor, recibe ataque directamente de Satanás y de todos los demonios, que quiere llevarlo a retroceder. Y son constantes los ataques donde usted, si no ha rehusado a sí mismo para que Cristo sea quien gobierne su vida, usted retrocede o le corta pedazo a la cruz o tira la toalla. Realmente, naturalmente hablando, mis amados, no es fácil. O mejor dicho, naturalmente hablando, es imposible nosotros poder mantenernos de pie. No nos vamos a pasar 30, 40 o hasta que el Señor venga en una reunión como esta si no hemos nacido de nuevo. No lo vamos a hacer. Si no hemos nacido de nuevo, no vamos a poder permanecer de pie, mis amados. Porque esto no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Y para usted poder entrar en el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Es una necesidad. Y esto acontece cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En otras ocasiones lo hemos dicho. Cuando nosotros hacemos el llamado a las personas que han sentido la voz de Dios por el Espíritu, a que pasen acá adelante para nosotros orar por ellos, no tiene que ver absolutamente nada, óigame bien, con un simple acto de oración. Tiene que ver con el mayor milagro que alguien pueda recibir. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino. Y si no entramos en el reino, no somos hijos. Y si no somos hijos, no heredamos. Porque solamente los hijos heredan. Solamente los hijos heredan. Y solamente mediante el Espíritu del Señor tendremos la fuerza para mantenernos de pie bajo cualquier circunstancia y poder testificar de Cristo, aún no cueste el desprecio de las personas, no cueste el que nos llamen, póngale cualquier calificativo, a que a los jóvenes que están en la universidad y algunos adultos se encuentren con algunos ateos que son profesores que quieran humillarlo. Si no nacemos de nuevo, si no hemos nacido de nuevo, no estaremos dispuestos a pagar ese precio. Porque no todos reciben el Evangelio
como usted y yo lo hemos recibido.